Saludos, mis estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase de matemáticas de la unidad número 5, semana 3. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a aprender a cómo calcular las áreas de figuras planas. Recuerden que anteriormente habíamos aprendido a calcular el perímetro. A diferencia del área, el perímetro solo había que sumar los lados. Por ejemplo, aquí mide 5, acá mide 4, aquí arriba también mide 5 y acá mide 4. 5 más 5, 10, 4 más 4, 8, 8 más 10, 18. Entonces el perímetro es 18 centímetros. Pero ahora vamos a calcular el área. El área es, en cambio, la superficie. La parte interna. ¿Cuánto es el área? Siempre en centímetros cuadrados, metros cuadrados o la unidad de medida que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, aquí, si te fijas, hay diferentes rectángulos que el cual vamos a calcular nosotros el área de estos rectángulos. Por ejemplo, el rectángulo que tiene base 5, para poder calcular el área, tenemos fórmulas establecidas para cada figura geométrica, ¿ya? Fórmulas establecidas. Por ejemplo, el del cuadrado, tengo por aquí abajo, el del cuadrado para poder calcular el área, la fórmula es lado por lado, o también se lo conoce como área del cuadrado, podría ser lado elevado al cuadrado, porque se supone que un cuadrado sus lados son iguales. Entonces, lado por lado te va a salir el área o lado elevado al cuadrado. Si por ejemplo aquí es 5, significa que el área es 25, si es que es metros, metros cuadrados. ¿Y el perímetro cuánto será? Bueno, 5 más 5 más 5, 5 más 5 más 5, el perímetro sería 20 metros. Pero recuerda que solo el área va en metros o centímetros cuadrados. La palabrita cuadrados o el exponente elevado al cuadrado. ¿Ya? Para calcular el área del rombo necesitamos el diámetro menor, la D minúscula es diámetro mayor, perdón, diámetro menor, la D mayúscula es diámetro mayor. ¿Ya? Entonces, el diámetro menor es la medida que hay desde una punta del rombo hasta la otra punta del rombo. Se lo conoce como diámetro menor y al diámetro mayor es la que va desde una punta del rombo hasta la otra punta del rombo. Es decir, depende cómo sea el rombo, ¿no? Porque si el rombo es así, de esta manera, de esta manera, entonces, el diámetro mayor ya no va a ser este, el diámetro mayor va a ser este porque es el de mayor medida y el diámetro menor vendría a ser este de acá. Entonces debemos entender la diferencia. Para poder calcular el diámetro mayor, perdón, el área del rombo, debemos calcular diámetro menor por el diámetro mayor dividido para 2. Y de esa forma vamos a poder calcular el área del rombo. Vamos a continuar. El rectángulo, ¿cómo calculamos el área del rectángulo? Para calcular el área del rectángulo debemos aplicar la fórmula base por altura. La base por la altura. Recuerda que si la base es 5 y la altura es 4, entonces sería 5 por 4 y el área sería 20, ¿verdad? Entonces en un rectángulo la fórmula para calcular el área es base por altura. Luego tenemos para un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Se aplica la siguiente fórmula. Base por altura dividido para 2. La altura es la medida que hay desde la base del triángulo hasta el vértice mayor o el vértice más alto del triángulo. Esa es la altura del triángulo, ¿ya? Entonces se calcula base por altura y luego se divide para 2. Luego tenemos el paralelogramo. El paralelogramo, en este caso, se calcula con la siguiente fórmula. Base por la altura. Pinche gallina, vienes acá. Llámame. Déjale, déjale que pase. Ciérrame la ventana, ya es que me vio a mí, por eso se asusta. Cierra la ventana para que no me vea. Ya, ahí, ya, ahí.
Te asustó con tu frente. No me peine, no me peine. Una grandotota aquí. Ay, ay, Ah, no, ya no, ya no. sí, tienes una grandota, no le toques. Mira, siente. Mm, te agarra solo esa. Oh, no, con la pinza, no tienes pinza y estás agarrando aquí con la... Mm, ya. Es quieto. ¿Todo bien? No, Te saco tu cana. ¿dónde está la cara? Reloj. A ver, déjame ver el espejo primero. A ver si es verdad. Ótalo. Pero si tienes un montón. Deja ahí, yo quiero verlo. No solo te estoy diciendo que sí la tienes. Porque es bien blanca. Sí, esto sobresale. Deja ver el espejo. Sí, mira, ahí está el espejo. Ah, pero eso es la puntita blanca. Es toda. Todo. No, Pues a ver, entonces esto. Espérate. ya la vi. No, pero déjala ahí tranquilita. Es que te sobresale feo. Ya, ya, sácalo, sácalo. No, sácatela tú, esa sí no te la saco. Te lo exprimo yo. No, no te va a salir así, pues. ¿Salió? ¿Salió? Sí, esa creo que es. Sí. No era blanca, blanca, ¿verdad? Que tú me dices acá una que no es blanca, blanca. Solo la puntita. Toma, Esta es. bueno. Esta, no la ves acá. Ah, no, para. Está Ya está viejita. bien. Gol. Este man se lo come. Sigamos. Para calcular el área de un paralelogramo, entonces vamos a poner base por altura y solo eso, base por altura. Recuerden que la altura es la medida que va desde la base del rectángulo o del paralelogramo hasta la base superior. Esta es la altura, no esta. Tengan mucho cuidado. Hay unos que se confunden y piensan que si aquí mide 5 piensan que esta es la altura. Y no, esa no es la altura, ¿ya? Muy bien. En cambio, para calcular el área de un trapecio, el trapecio es una figura geométrica que tiene base superior, base inferior o base, en este caso, base superior es la más grande, por ejemplo, esta de aquí, y base inferior, que es la de aquí, que se lo conoce con la B pequeña, la B mayúscula es base mayor. Entonces, base mayor más base menor, y esto primero se suma y luego se multiplica por la altura. La altura es la distancia que hay de la base mayor a la base menor, ¿no? Se multiplica por la altura y luego se divide para 2. Debemos dividir para 2 y de ese modo vamos a calcular el área del trapecio. Muy bien, aquí hay un ejemplo de un rombo. Por ejemplo, la figura número 2 muestra un rombo y la longitud de sus dos diagonales. ¿Ok? Nos dice que, mira, de aquí hasta acá mide, bueno, veamos, de aquí hasta acá.
mide de aquí hasta aquí, mide 3 centímetros. Y de aquí para acá mide 2 centímetros. Entonces, para calcular el área del rombo, ¿te acuerdas cómo era el área del rombo? Era diámetro menor por diámetro mayor dividido para 2. El diámetro menor pues debería ser el 2, ¿no? Porque es el más pequeño. Entonces 2 por diámetro mayor debería ser el 3 dividido para 2. 2 por 3 es igual a 6 y 6 dividido para 2 es igual a 3. El área es 3 centímetros cuadrados. Simplemente apliqué la fórmula. En cambio, en esta cancha, ¿te acuerdas de la cancha? Bueno, ¿cómo puedo calcular el área de esta cancha? Recuerda, base por altura. La base es 110 y la altura es 75. Entonces, para calcular el área es base por altura, porque esto es un rectángulo y la fórmula para calcular el área de un rectángulo era base por altura. Área es igual, base es 110 por altura que es 75. Área es igual, 110 por 75 es 8.250 metros cuadrados. Y listo. De esa forma hemos calculado ya el área de este rectángulo. Espero que les vaya muy bien con su tarea.